Vimos cómo pueden sanar enfermos a través de el don de fe, o también que le podríamos llamar la manifestación de la gloria de Dios, o la manifestación de la unción general. Sí captaron, ¿verdad? Que era unción particular y unción general. Unción general es cuando hay varios reunidos y comienzan a verse milagros, pero la unción representa la manifestación o la presencia manifestada o manifiesta del Espíritu Santo. Eso es unción. Y cuando se trata de un grupo reunido, todos unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, con una misma mente, se manifiesta lo que es la unción general, que es la gloria de Dios. Recuerdan, como vimos en 2 Crónicas capítulo 5, que cuando están todos unánimes a uno declarando, cantando, Dios es bueno, para siempre su misericordia, entonces dice que la nube de Jehová cayó sobre ese lugar, y era la gloria de Dios manifestándose, a tal manera que las personas dejaron hasta de tocar de la presencia tan grande de Dios. Ok, entonces cuando viene la unción general o la gloria de Dios, se comienzan a ver milagros y no tenemos ni siquiera que imponer manos, ni siquiera que reprender una enfermedad, porque muchas personas van a estar sanando en esa manifestación de la gloria de Dios. Esa es otra manera en que el Espíritu Santo va a utilizar nuestras vidas, a todos nosotros como congregación, para que en un momento dado hagamos campañas, o cuando lleguen multitud de personas en la misma adoración, muchas personas van a estar dando testimonio de que se les fue una dolencia, que se sanaron de tal cosa, etcétera. Entonces es una manera en que el Espíritu Santo opera para sanar a los enfermos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es, a través de nuestra fe, comenzar a adorar a Dios. Cae su gloria, cae su manifestación palpable y comienzan a verse milagros. De esa manera utilizó el Espíritu Santo a una mujer llamada Kathryn Kuhlman en Estados Unidos. Esta mujer, cuando estaban en la alabanza, cuando predicaba, muchos estaban sanando, ya no oraba por ellos, porque ya tenían el testimonio que habían sanado. Muchos se iban a su casa, no sabían qué había sucedido, de repente no se había visto nada, pero a los 3 meses estaba un milagro de sanidad en ese lugar. Eso pasó con una persona que estaba ciego. Se fue a su casa después de una reunión con Kathryn Kuhlman y a los 3 meses se manifestó el milagro de sanidad y Dios le restauró los ojos, fíjese bien. Entonces, tenemos que estar unánimes para que el Espíritu Santo se manifieste para sanar y hacer milagros a través de la adoración y de nuestra fe. Isaías 53, versículo 4 y 5. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, hablando de Jesucristo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ok? Te damos gracias, mi Dios, gracias por tu manifestación tan grande, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por eso que estás haciendo en este lugar. Gracias, maravilloso Jesús, por tu sacrificio perfecto, completo, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos tu gloria, Señor, sobre este lugar aún más abundantemente, en el nombre de Jesús. Y yo declaro a cada oyente como un terreno fértil que recibe esta semilla de tu palabra, para que crezcan en fe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, gracias, revelación, sabiduría abundante, yo te pido, en el nombre de Jesús, sobre cada creyente, sobre cada oyente en este lugar, amén. Muy bien, pues el texto base es Isaías 53, versículo 4 y 5, dice que Él llevó nuestras enfermedades. Es importante entender esto. Él llevó nuestras enfermedades. Y segundo, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando el profeta Isaías de la venida de Jesús. De eso estaba hablando. De la venida de Jesucristo, que iba a traer sanidad a los cuerpos de los seres humanos. El ser humano no tiene por qué morir de una enfermedad incurable cuando conoce lo que Jesús hizo por él. No tiene por qué estar enfermo, no tiene por qué tener un cáncer, no tiene por qué irse de un accidente, no tiene por qué pasar por situaciones complicadas de dolencias. ¿Por qué? Porque a través de lo que hizo Jesucristo, la sanidad es un derecho legal que le corresponde a toda la humanidad.
sin embargo solamente lo adquieren o la sanidad la reciben solamente los que han creído lo que Jesús hizo por ellos. Lo que Jesucristo hizo por ellos, entonces ellos son los que reciben la herencia. ¿Estamos de acuerdo? La sanidad es parte de la herencia de ustedes. Aprópiense de ello porque les pertenece. ¿Ok? Por eso es que se ven milagros, por eso enfermos de cáncer sanan, enfermos de diabetes, etcétera. Hay muchas enfermedades incurables sanan, porque ellos entienden que Jesucristo llevó las enfermedades a lo profundo del mar. Él sufrió nuestros dolores, y no nada más de eso, sino que por su llaga dice que fuimos nosotros curados. La sanidad es algo que ya Jesús pagó por ustedes. No tienen que volver otra vez a decirle, Señor, te pido que me sanes. No, porque Él ya lo sanó, solamente usted tiene que recibir. Decir, en lugar de decir te pido, dígale, recibo lo que ya me diste, Jesús. Recibo la sanidad de mi cuerpo. ¿Se da cuenta la gran diferencia? Romanos capítulo 10. Por ahí nos quedamos, en Romanos capítulo 10. Hay una palabra muy importante que el apóstol Pablo y todos los maestros de fe le llaman la palabra que incluye toda la herencia, todo el evangelio de Jesucristo. Romanos capítulo 10, en el versículo 13, fíjense bien lo que dice. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces esa palabra salvo es una palabra que le llaman una palabra que incluye todo el evangelio, todo el evangelio. Soso, esa palabra griega soso o salvo, también representa no nada más salvo, sino sano. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será sano también. Y hablando de dolencias físicas, todo aquel que invoca el nombre del Señor será libre, libre de la opresión del enemigo. Esa es otra traducción de la palabra soso o palabra salvo. También fíjese, soso significa que Dios lo preserva a usted. ¿De qué lo preserva? ¿De qué lo libra? De peligros, como son accidentes, como son problemas de ese tipo, ataques del diablo de ese tipo. Dice que también esa palabra, el que invocar el nombre del Señor también será libre, libre de accidentes, libre de ataques del diablo. Todo eso simboliza esa palabra. Significa protección, significa sanidad, significa salud, significa todo el evangelio de lo que Jesús hizo por ustedes. Él pagó el precio por todo. Él llevó las maldiciones de la ley, que incluía desde que eran muertos espirituales, de que estamos alejados de Dios, hasta la sanidad también, la enfermedad, todo eso, todas las maldiciones de la ley las llevó, la enfermedad, la pobreza, la ruina, la muerte espiritual de los seres humanos, para que nosotros a través del sacrificio de Jesús, nosotros podamos recibir, en primer lugar, la herencia en los santos, que significa la salvación eterna a través de creer en aquel que pagó el precio por nosotros. Dice la Biblia, en ningún otro hay salvación. Dice Hechos o Hebreos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que usted pueda ser sano. No hay otro nombre bajo el cielo en que usted pueda ser libre. Solamente en Jesucristo. En Él, porque Él pagó el precio completo. Ya no va a venir otro a pagar el precio por nosotros, ¿verdad que no? Cuando Él venga solamente dice que va a venir en las nubes y el cuerpo de los seres humanos va a ser transformado en inmortal y vamos a recibirle allá en las nubes nosotros al Señor, ¿verdad? Como un relámpago del oriente hasta el occidente, dice. Bien impresionante va a ser. Y el mundo va a decir, esos cristianos se fueron con los extraterrestres, va a decir el mundo. Pero los que se le predicó el evangelio van a decir, realmente vino Jesús. Vino Jesús a levantar a su pueblo. Entonces, está muy impresionante esa parte que habla de la Biblia respecto. Muy bien, les quedó claro que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, sano, libre.
Entonces, cuando usted vaya con el enfermo, ¿qué es lo primero que va a decirle? Invoca el nombre del Señor, para que tú recibas la sanidad de tu cuerpo. Invoca el nombre del Señor. Vamos a ver algunos ejemplos, para que usted capte que cuando se tradujo la palabra salvar, también significa sanar. Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 35. Vamos a ver el caso de un ciego de nacimiento. Lucas capítulo 18, versículo 35. Fíjese bien, dice el subtítulo ahí, el ciego de Jericó recibe la vista. Fíjese, este es un milagro que hizo el Señor Jesucristo, impresionante. Ya lo tiene Lucas 18, 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazareno. Fíjense, este hombre estaba, dice por ahí, pidiendo limón, etcétera, ¿no? Y vio una multitud, dice, o sea, es decir, significa que había un escándalo en esa multitud que iba pasando, ¿verdad? Para que se diera cuenta. Entonces, este ciego, dice en el versículo 38, dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense, ¿qué estaba haciendo este hombre? ¿Verdad que estaba invocando el nombre de Jesús? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense, con este hombre actuó en una gran fe. Actuó en una gran fe. A pesar de que Jesús no había muerto ni había resucitado. Fíjense que dice que por su llaga fuimos sanados. ¿Sí o no dice la Biblia? Por sus llagas fuimos sanados. Pero antes de que Jesús muriera, pues ¿cuáles llagas? Todavía no había sido torturado por los romanos. Todavía no había sido abofeteado, no había sido crucificado. ¿Por cuáles llagas iba a ser sanado este ciego? ¿Nunca se ha preguntado? Se da cuenta que Jesús andaba haciendo ya milagros antes de que por su llaga fueran sanados. Es decir, la sanidad era un derecho legal de todos los creyentes en el reino de Dios, en el Dios Altísimo, todos los que creían en Jesús. Era un derecho legal la sanidad. A pesar de que Jesús todavía no había muerto ni había resucitado, Él hacía esos milagros porque la sanidad de parte de Dios era para toda la humanidad que creyese en Él. Muy impresionante esto. Captemos que los milagros siempre han sucedido en todas las épocas. Dios sanó a un hombre por allá, no sé si tenía lepra, por allá le dijo que se metiera en un río, no recuerdo, pues, en el Viejo Testamento, y ese hombre se metió al río y sanó. Ya se veían milagros en el Viejo Testamento de sanidad. Entonces, dice que si por su llaga fuimos sanados, significa que deben verse todavía más milagros en este Nuevo Testamento, porque Jesús no nada más murió por los pecados, sino también por su llaga nosotros fuimos sanados. La promesa que dio Dios a través de Isaías no nada más representaba cuando muriera y resucitara Jesús, sino también representaba que era una garantía que si alguien creía en Jesús antes de que viniera, inclusive. ¿Sí sabía que hubo hombres que creían en Jesús antes de que viniera? Por supuesto, los profetas creían que venía un Mesías, ya creían en ese Mesías, a pesar de que no se había manifestado Jesús en la tierra. Pero ya creían en un Mesías, ya creían en un enviado de Dios, ya creían que Dios mismo iba a venir, dice, y su brazo le afirmó, dice Isaías 59, que el mismo brazo de Jehová vino a la tierra, es decir, el mismo Dios se encarnó, se manifestó en carne aquí. Entonces fíjese bien, siguiendo con la historia, Lucas 18, 38. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense bien, había gente que le decía, oye, tú estás ciego, cállate, no molestes al maestro. Había gente diciéndole, no molestes al maestro. ¿Para qué lo molestas? Sin embargo, fíjense, este hombre nuevamente, vean la fe de él. ¿Verdad que no se cayó? ¿Qué hizo él? Al contrario, fíjense. Los que iban delante le reprendían para que se callara, no querían oírlo. Entonces, fíjense bien. Pero él, ¿qué dice?
clamaba mucho más. ¿Qué significa mucho más? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los religiosos cállate, no molestes al maestro. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y se oyó en toda la cuadra. Y los de allá van a empezar a oír, y los de allá también, y la unción del Espíritu Santo va a empezar a impactar allá en los corazones. Entonces fíjese bien, él gritó, dice, él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, ¿por qué no le contestó a la primera Jesús? Porque Jesús primero checaba la fe de las personas. Si este tiene fe, va a seguir insistiendo, va a seguir gritando, no se va a quedar ciego toda la vida. No se va a quedar ciego este hombre porque va a seguir insistiendo. Se da cuenta que la fe es insistirle a Dios, es insistir. Nunca usted desmaye. Es que usted puede decir, a lo mejor no me han funcionado las cosas hasta ahorita. Espérese, ¿por qué este hombre se insistió? ¿Por qué este hombre continúa en la misma actitud de fe? Y este hombre, fíjense lo que recibió de parte de Cristo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aún mucho más. Jesús, hasta entonces, dice que Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Entonces sí, fíjense, Dios dice, ¿qué quieres que te haga? Porque tú ya perseveraste en lo que has creído. ¿Qué quieres que te haga? Entonces él le dijo, Señor, que reciba la vista, que reciba la vista. Y fíjense bien lo que hizo Jesús. Que reciba la vista, contesta él. ¿Y qué le dice Jesús? Tu fe te ha salvado. 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 Y es tu fe. ¿Qué significa tu fe? Que Jesús lo escuchó. ¿Ustedes creen que no lo haya oído gritar? Porque ya gritaba de la primera vez. Por supuesto que lo oyó. Pero Jesús lo oyó por segunda vez, gritando aún más, clamando. Es decir, dice, este hombre realmente tiene fe. Entonces dijo Jesús, tráiganlo a mi presencia. Y cuando todavía lo traen a su presencia, otro acto de fe de este hombre, mandó traerle a su presencia, y todavía le pregunta al maestro, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? En muchos casos, muchos han creído, bueno, Señor, pues no importa que esté enfermo, no importa que esté pobre, Señor, no importa, Señor, con que me vaya al cielo contigo me basta. Muchos podrán contestar eso. Este ciego no dijo, Señor, con que me vaya al cielo contigo cuando ya te sacrifiquen, con que me vaya al cielo, no dijo eso. Dijo, ¿qué es lo que pidió? Algo para él físico, que reciba la vista. Este hombre fue directo al grano, ¿estamos de acuerdo? Fue directo al grano, Señor, que reciba la vista. Entonces, no nada más le dijo, quiero ser salvo, Señor, y ya la sanidad no me importa, porque muchas iglesias han dejado de creer en sanidad. Ellos creen que los milagros ya pasaron y que ya no hay milagros actuales. Ellos no creen en milagros, ni creen en sanidad, ni creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, porque dicen, bueno, es que a lo mejor Dios es el que me quiere enfermo, a lo mejor Dios nos tiene enfermo, de algo tenemos que morir. Muchos piensan así. Pero sin embargo, fíjese, este hombre clamaba, y no nada más clamaba. Cuando llegó Jesús, ¿qué quieres que te haga? Él dice, Señor, que reciba la vista. Fue al grano, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué le dijo Jesús en ese momento? Tu fe te ha salvado. ¿Se da cuenta? Tu fe te ha salvado. Nuevamente, tu fe te ha salvado. Pero si fuéramos otros que creyéramos de una manera, Jesús le dijo, ve, por tu fe ya te vas a ir al cielo. ¿Será eso lo que le quiso decir Jesús? Tu fe te ha salvado. ¿Será eso lo que le quiso decir Jesús? Que la salvación representa nada más el cielo. Fíjense bien. Y luego, ¿qué dice que pasó? Se va a dar cuenta que no está hablando de que se iba a ir al cielo. Y luego vio y le seguían glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios.
se da cuenta que cuando le dijo, tu fe te ha salvado, o sea, tu fe te va a llevar al cielo, eso no lo quiso decir Jesús. Porque que inmediatamente este hombre, cuando Jesús dijo eso, dice que luego este hombre comenzó a ver, y no nada más eso, dice que glorificaba a Dios. Y hay algo muy importante que dice que le seguía a Jesús. O sea, no fue alguien incrédulo que dice, bueno, vengo a recibir mi milagro aquí y ya, pues bye bye, nos vemos, ya recibí mi milagro, hermanos, con permiso. Nos vemos hasta el año que entra, hasta la próxima enfermedad. Y mucha gente recibe su milagro y ya no regresa. Este hombre dice que le seguía, ¿se dan dando cuenta? Fue agradecido con Jesús por el milagro que recibió. Entonces es importante entender esa palabra salvado que viene ahí. Tu fe te ha salvado, es la misma palabra sozo, la palabra griega sozo, pero una traducción, valga la redundancia, tradujo tu fe te ha salvado, hablando de salvación. O sea, la salvación, se da cuenta que también incluye la salvación de enfermedades incurables, la salvación de problemas físicos, pues para que me entienda. Dios los salva de problemas físicos, no nada más nos lleva al cielo. Claro que nos vamos al cielo por la fe en Cristo Jesús, pero también nos va a salvar, nos va a librar también de enfermedades o de ataques del diablo. También nos va a librar. ¿Vamos bien hasta ahí? Que la salvación también incluye sanidad. No nada más irnos al cielo, sino también incluye que nosotros podamos sanar. Por eso el mismo traductor de Reina Valera 60 que leímos ahorita hablaba de salvación cuando había recibido el milagro de sanidad este hombre ciego. Ok, vamos a ver otro caso muy importante. Un caso de Pedro y Juan en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice así. Este es otro caso muy importante donde vamos a ver que ¿ya lo tiene ahí? Dice el versículo 1 en adelante. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, era Pedro y Juan, eran unos fariseos que estaban en contra de Pedro y de Juan, estaban ante el concilio, ante ellos. Dice el versículo 2 que ellos estaban resentidos de que Pedro y Juan enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús. ¿Qué anunciaban ellos? La resurrección de entre los muertos. ¿Qué significa? Que los muertos espirituales iban a resucitar. Eso enseñaban, que en Jesús había salvación, para que me entiendan. Y dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sabe qué era lo que estaban cuestionando? Si usted lee el capítulo 3 de Hechos, se va a dar cuenta que Pedro y Juan ministraron o oraron por uno que estaba cojo de nacimiento. Y lo que cuestionaban los religiosos fariseos de su tiempo era: oye, ¿por qué estás predicando que en Jesús hay resurrección de entre los muertos? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? ¿O en qué nombre haces esos milagros? Le preguntan a Pedro y a Juan. Ellos recuerden que se los llevan al concilio. Dice el versículo 8, el versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Se da cuenta que ese hombre cojo de nacimiento fue sano? ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo la obra en él. Versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí viene otra vez la misma palabra, sozo. Ahorita vimos un caso donde se utilizó en sanidad, ¿verdad? Tu fe te ha salvado, dijo Jesús, y es la palabra sozo, y el hombre recibió la vista, ¿verdad? Que la utilizaron en sanidad. Ahora aquí ya la están utilizando en resurrección de entre los muertos, es decir, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Es decir, si alguien se quiere ir al cielo, en pocas palabras, tiene que recibir a Jesús, tiene que creer en Jesús, tiene que creer en lo que Jesucristo hizo por él, ¿ok? En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y salvos incluye, esa es la palabra sozo, que podemos ser libres del pecado, y cuando usted se vaya de esta tierra, se va directamente a la presencia de Jesús. Entonces, estamos captando que esa palabra incluye todo el evangelio, esa palabra salvación o sozo, incluye todo el evangelio. Vamos a ver otro caso en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo del 5 en adelante. Otro caso muy importante para entender. Este es un caso para entender lo importante que es de que cuando usted ore por el enfermo, primero oiga la palabra. Nunca llegue a la casa de un enfermo y le diga, vengo a orar por ti para que sanes, y el enfermo le diga, oh, qué bien, ora por mí. Usted ya llega, le impone manos, reprende la enfermedad, y te declaro sano en el nombre de Jesús. Declárate sano, ya eres libre. Y el enfermo todavía con el dolor ahí. Pero nunca le predicó usted a Jesús. Nunca le predicó la palabra. Nunca le habló que la sanidad es un hecho consumado por Jesús. Nunca le dijo que la sanidad es algo que Jesús pagó por él. Jamás le habló que Dios era el dador de la sanidad, ¿verdad? Entonces, así el enfermo, como no oyó nada, va a ser muy difícil de que reciba el milagro de sanidad. Por eso es necesario, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. A través del oír viene la fe, y a través de esa fe los enfermos son sanados. Se manifiesta el poder del Espíritu Santo y son restaurados sus cuerpos. Por eso es importante captar este principio que les estoy explicando en este momento. Hechos capítulo 14. Versículo 5 en adelante, dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Este es un caso de Pablo y Bernabé. ¿Qué dice que estaban haciendo con ellos? Dice que estaban los gobernantes y los judíos y los gentiles, dice que los afrentaron y los estaban apedreando. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Qué hacía qué hacía Pablo y Bernabé? ¿Qué dice? Predicaban el evangelio. Ok, estamos de acuerdo que estaban predicando, ¿verdad? Versículo 8. Y cierto hombre de Listra, también sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Se da cuenta? Jamás había
andado, era un cojo de nacimiento. Este hombre nunca había dado un paso. Este oyó hablar a Pablo. ¿Qué pasó con el enfermo ese? ¿Qué pasó con ese cojo de nacimiento? ¿Qué dice? Oyó hablar a Pablo. ¿Qué estaba oyendo hablar de Pablo? Lo que Pablo estaba haciendo en el versículo 7, que dice que estaba predicando el evangelio, ¿ok? Oyó hablar de Jesús este hombre, para que me entienda. Oyó hablar de Jesús en todos sus aspectos, porque Pablo estaba predicando de Jesús. Versículo 9, este oyó hablar a Pablo, es decir, tuvo que oír primero, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, e inmediatamente, dice, saltó y anduvo. ¿Se da cuenta que es un milagro extraordinario ahí? Porque Dios restauró esas piernas, esos pies que nunca habían caminado, nunca habían tenido fuerza para dar un paso. Pero ¿qué necesitó este enfermo para recibir el milagro? Dice que primero oyó, estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando usted llegue con el enfermo debe entender, debe hacer entender más bien al enfermo que primero tiene que escucharlo a usted, el mensaje que le lleva de Jesucristo. Obviamente que si tiene oportunidad primero déle la salvación. Aún así, si primero ora por él y se ve el milagro, se va a ver el milagro. Muchas personas reciben el milagro aunque no sean salvos, ¿sí sabía? Cuando en la época de Jesús creían en Jesús, pero no eran salvos porque Jesús no había resucitado. Y recibían milagros, ¿sí o no? Si ellos recibían milagros, pero cuando Jesús iba a morir, iba a resucitar, ¿cuántos creen que esos que recibieron milagros iban a seguir al Maestro? Iban a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, por consecuencia, iban a recibir la salvación posteriormente. Es decir, primero recibieron la sanidad y luego la salvación. Igual, cuando usted ore por un enfermo, primero hágalo al revés. Primero déle la salvación para que se vaya al cielo. Y segundo, háblele de Jesucristo el sanador, ora por él y luego se ve el milagro de sanidad. Va a recibir esos dos milagros. Pero primero debe oír sobre el Cristo Salvador, pero también debe oír sobre el Cristo sanador. Jesucristo, por su llaga fue el sanado, debe decir. Tú fuiste sanado por sus llagas. Jesucristo llevó la enfermedad para que tú recibas la sanidad. Todo eso tiene que usted hablarle al enfermo. Para que una vez que oiga, luego va a suceder lo siguiente. Fíjense, en el versículo 9. Este oyó hablar a Pablo. Ahí está el primer proceso. Usted ya cumplió con el primer proceso. Por lo menos una media hora tiene que hablarle. ¿Me explico? En esa media hora usted se va a dar cuenta si el enfermo va a agarrar fe o no va a agarrar fe. Primero le va a hablar. Y si el enfermo se voltea por otro lado, ¿qué va a hacer usted? No quiere escuchar de Jesús. ¿Va a orar por él o no va a orar por él? Fíjese lo que hizo el apóstol Pablo. Este oyó hablar a Pablo. Primero, ¿qué dice que hizo el enfermo este cojo de nacimiento? Oyó hablar a Pablo. ¿Qué significa que oyó? Que le puso atención a lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Puso atención a lo que estaba diciendo Pablo. Y luego dice que después Pablo fijó la vista en él, en sus ojos, más bien dice, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Se da cuenta que primero Pablo, a ver, lo voy a checar. Ya que me oyó hablar, predicar el evangelio de Cristo, ahora, de repente estaba el cojo ahí, dice Pablo, pues ¿qué hago? Se le quedó mirando los ojos. Y ahí lo checó si tenía fe o no tenía fe, para ser sanado. Es decir, Pablo primero verificó que la persona tuviera fe. Porque hemos tenido muchos casos donde hemos ido a casas a orar por enfermos. Y le decimos, bueno, venimos a orar por ti porque por una señora ya mayor, su hija nos llevó a una casa, pues, y dice, vamos para que oren por mi mamá y todo. Ya que llegamos con la mamá y le empezamos a hablar de Jesucristo, no quiero saber nada de ello, dijo. Déjame con mi religión. Dije yo, ¿qué creen que hice yo? A fuerza voy a orar por ti. No, quédate con tu religión si no quieres recibir a Jesús el sanador, el salvador. Quédate con religión, yo te respeto, quédate en la religión, pero yo no oré por la persona. ¿Por qué razón? Porque no había fe.
Exacto. Es más feo eso, no decirle, quédate con tu dolor. Sí, pero es con respeto, nosotros conocemos. Exacto. Entonces, no venimos a ofender. No venimos a ofender, exacto. Se reserva uno del espíritu, lo tiene a uno bueno con permiso. Exactamente, nosotros le respetamos. Son ideales, inculcaciones. Siempre le vamos a respetar a todas las personas que digan, mira, déjame con mi religión, yo a usted lo respeto, Señor, y por eso lo dejo. Exactamente, con permiso, yo lo dejo porque yo lo respeto a usted. Si usted no quiere saber nada de Jesús, el que sana, para que usted sea libre de esa enfermedad, entonces, pues yo lo respeto con su creencia y usted síguele ahí. Entonces no oro por el enfermo, ¿por qué? Porque el enfermo no tiene fe para recibir el milagro. ¿Verdad que no tiene fe? Más vale respetarlo, ¿verdad? Decirle, bueno, usted quédese con su creencia, con permiso. Ahí a la próxima, cuando usted quiera algo con Jesús, el que le vengo predicando, entonces yo oro por usted. Entonces la hija, pues imagínense la hija, pero pues no oraron por mi mamá, yo los traía, pero espérame, es que no hay fe en tu mamá. Yo no puedo orar por tu mamá porque ella no cree en lo que yo le vengo a enseñar. No cree, pues entonces, ¿qué puedo hacer yo? O sea, yo le mentiría a la persona si le dijera, se va a ver el milagro, aunque quieras o no se va a ver el milagro. Okay. Pero fíjese bien, hay algo muy importante, entender esto. El apóstol Pablo dice que vio al enfermo, pero primero lo checó a ver si tenía fe. ¿Ok? Y después, fíjense lo que sucedió. Vio que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre sus pies, y él saltó y anduvo, y instantáneamente un milagro se vio ahí. Pero vio el apóstol Pablo que tenía fe. Pero sí se va a encontrar usted casos cuando le digan, oye, quiero que oren por mi familiar que él vive en Colima, pero está en un hospital, quiero que oren por él. Y inmediatamente le dice, oye, está el teléfono ahorita, te lo paso. Pero el que está en el hospital dice, sí quiero que oren por mí, porque ya me desahuciaron, estoy en una cama, sí quiero que oren por mí. Entonces a lo mejor por teléfono, en ese momento le pasan el teléfono y usted ora por él. Puede ser un caso, ¿no? Que usted le ministre sanidad.